Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una receta, mirad qué delicia de bollos, quedan súper blanditos, están deliciosos y deciros también que esta receta no es mía, están rellenos de queso, esta receta es del canal de Catástrofa La Cocina, que os dejaré el enlace a su canal en la caja de descripción y también en tarjetas del vídeo. Mirad qué blanditos y si queréis ver cómo se hace esta delicia, quedaros hasta el final del vídeo. Esta receta se trata de una colaboración con una amiga que también tiene un canal llamado Catástrofa La Cocina, que tenéis que pasaros por él porque tiene unas recetas deliciosas y súper buenas. Además tiene cosas que os encantarán. Pasaros a visitar su canal y ahora sí os dejo con los ingredientes que vamos a utilizar. Mirad, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Como podéis ver son muy poquitos ingredientes. Deciros también que paséis por el canal de la otra chica para que veáis una receta de ella que también va a hacer mía, ya que os he comentado que esto se trataba de una colaboración. Ella ha hecho una receta mía y yo una de ella, así que no os perdáis la versión de mi receta que ella va a hacer. Y ahora sí voy a deciros qué ingredientes vamos a utilizar. Mirad, vamos a utilizar por aquí 350 gramos de harina de trigo de todo uso. Vamos a utilizar también de 160 a 170 mililitros de leche tibia, que serían 2/3 de taza, más una cucharada. De leche serían 3 tazas menos una cucharada de harina, perdón. Vamos a utilizar un huevo. Vamos a utilizar también 70 gramos de mantequilla sin sal. Vamos a utilizar una pizca de sal, en mi caso 5 gramos, 50 gramos de azúcar, que es un cuarto de taza. Tenemos por aquí también 20 gramos de miel, una cucharada. Y también vamos a utilizar una cucharadita de esencia de vainilla. Y por aquí tengo 12 gramos de levadura fresca, si utilizáis la seca serían 4 gramos. Vamos a comenzar poniendo un bol. Voy a deciros también que ella hace una esponja, es decir, un prefermento, digamos un tipo de masa madre que yo no la voy a hacer, ya que cada persona pues tiene su forma de hacer las cosas y creo que es un poquito más ligero de esta forma. A mí me gusta empezar así. Voy a comenzar poniendo la leche, ha de estar tibia, no tiene que estar ni fría ni caliente, es importante. Añadimos el azúcar también, la levadura de pan, que si no tenéis fresca podéis sustituirla por la seca sin problema, y vamos a remover esto un poquito. Ahora le vamos a añadir lo que sería la esencia de vainilla. Podéis dejarla para el final sin problema. Y le vamos a añadir también la miel. ¿Veis? Toda. Se trata de ir poniendo los ingredientes líquidos y después ya iremos poniendo los secos. Contad que la levadura siempre se pone con el líquido caliente. O sea, muy caliente, no tibia, porque si ponéis muy caliente, la levadura perdería su efecto. Vamos a remover esto un poquito y vamos a ir comenzando a echar nuestra harina y le vamos a mezclar la pizca de sal con la harina. Vamos a removerla un poquito así, más que nada para que no nos quede toda en el mismo lado. Y ahora sí, vamos a comenzar a añadir nuestra harina a nuestra mezcla. Una vez que no podamos más, vamos a ir añadiendo de poquito a poquito. Y una vez que ya no podemos más, comenzaremos a hacerlo con las manos y lo pasaremos a nuestra mesa de trabajo. ¿Veis? De esta forma. Bueno, vamos a ir añadiendo la harina y mezclando, sobre todo que no nos quede ningún grumo. Así, de esta forma. Y cuando ya no podamos más, pasaremos a hacerlo con las manos. ¿Veis? Una vez que ya no podamos más, con nuestra espátula lo vamos a pasar a hacer con las manos. Lo vamos a poner en nuestra mesa de trabajo, sobre todo que esté bien limpia. Y vamos a comenzar a amasarlo con las manos. Ahora, una vez ya lo tenemos bien recogidito y un poquito amasado, le vamos a añadir la mantequilla y el huevo. Deciros también que el huevo, si queréis, podéis añadirlo en la masa para que no se os haga muy difícil. Pero yo he probado de las dos maneras y me gusta añadirlo así. Ahora lo voy a amasar todo bien hasta que quede todo bien incorporado y obtengamos una masa muy blandita. Mirad, la masa nos ha de quedar con esta consistencia, mirad qué fina. Y ahora nos vamos a poner un poquito de aceite en las manos y en nuestra mesa de trabajo. Vamos a sacar nuestra masa ya que es muy pegajosa porque está muy blandita.
vamos a acabar de formarla. ¿Veis? Nos ponemos un poquitín de aceite en las manos, la acabamos de formar así, la boleamos un poquito y la vamos a dejar fermentar. Nos ha de quedar, mirad, ¿veis qué elástica? Nos ha de quedar súper elástica, muy blandita, que si no tuviéramos aceite en las manos se nos pegaría. ¿Veis? Esta elasticidad es la que después nos dará muchísima esponjosidad a nuestras pastitas, nuestros panes, como queráis llamarlos. También deciros que podéis tardar entre 20 y 30 minutos en obtener una masa así de blandita amasando a mano. Si tenéis máquina podéis hacerla en máquina sin problema. Vamos a ponerle un poquito de aceite por encima y ahora sí vamos a taparla bien con un papel film, con una manta, con una bolsa, lo que tengáis, pero es importante taparla para que no nos coja frío nuestra masa y fermente bien. Y ahora vamos a dejarla así hasta que haya doblado o triplicado de tamaño. Mirad, ha pasado 1 hora y 20 minutos exactamente y ahora vamos a retirar nuestro papel film. Mirad qué bien fermentada que está. Como podéis ver, ha duplicado, incluso triplicado el tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer es sacarla del bol. Ella lo hace desgasificando la masa, ella le saca el aire a la masa. Yo voy a intentar sacarle el mínimo aire posible porque este aire nos va a dar muchísima esponjosidad después. Así que voy a intentar sacarle el mínimo aire posible. Veis que no aprieto, simplemente la voy a estirar un poquito para poder cortarla, pero no le voy a estirar demasiado. Me gusta dejarle este aire porque después quedan unos bollos súper esponjosos. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarla. A ella creo que le salieron 9 panecillos. Yo los voy a hacer creo que un poquitín más pequeños, pero más o menos nos van a salir la misma cantidad o incluso igual. Así que vamos a cortar nuestra masa. Para que os hagáis una idea, cada trocito de masa pesa entre 70 y 80 gramos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir boleando las bolas de esta forma, las vamos a ir formando bien redonditas y las vamos a ir poniendo en una bandeja del horno con papel de hornear para dejarlas fermentar por última vez. Es importante que hagáis esta última fermentación para que nos salgan súper esponjosos. Mirad, ya las he puesto por aquí en una bandeja del horno. Esto es porque yo reutilizo el papel de hornear. Ahora lo vamos a tapar con una mantita, con una bolsa, lo que queráis. Les he puesto un poquito de aceite por encima de cada bola y los vamos a dejar fermentar por última vez de 30 a 40 minutos. Ahora vamos a pasar a hacer el relleno para el queso crema. Para el queso crema vamos a utilizar una cucharadita de esencia de vainilla. Si no tenéis podéis ponerle azúcar avainillado. 4 cucharadas de azúcar, en mi caso son 80 gramos, 50 gramos de nata para montar, que lo podéis sustituir por crema agria o crema espesa. Tengo por aquí 200 gramos de queso para untar, cualquier marca, y 30 gramos de maicena. Lo que voy a hacer, voy a poner el queso crema y la nata para montar. Como os he dicho, podéis sustituir la nata para montar por crema espesa o crema ácida, que serían 2 cucharadas grandes bien colmaditas. Le voy a añadir ahora la nata, así, y le añadiremos el azúcar, la esencia de vainilla y removeremos todo muy bien. El azúcar es normal, pero si queréis podéis ponerle azúcar impalpable, que es lo mismo que el azúcar glass, pero deciros que después la textura no se nota porque lo vamos a hornear. Añadimos la esencia de vainilla y vamos a remover esto súper bien. Ahora vamos a añadirle los 30 gramos de maicena, que es una cucharadita y media bien colmada, sopera, y vamos a remover súper bien hasta que no nos quede ningún grumo y nos quede una crema totalmente lisa. Y después de remover bien, esta es la consistencia que nos tiene que quedar. ¿Veis que lisa? No tiene ningún tipo de grumo. Mirad, mi masa ya ha fermentado por última vez, han pasado exactamente 40 minutos y por aquí tenemos nuestros bollos. Mirad que bien han fermentado. Tengo por ahí al lado, no sé si lo veis, un poquito de aceite y voy a utilizar un vaso, voy a ponerlo en el aceite, así de esta forma como estáis viendo, y voy a chafar justo el medio de cada bollo, haciendo una redonda en el centro. No tengáis miedo de apretar, apretad bastante para que quede bien marcado. Lo ayudamos de una esquina para sacarle el aire y sale solo el vaso. Vamos a hacer así con todas. Una vez les hemos hecho el hueco a todos en el centro, tengo por aquí un huevo
con 2 cucharaditas de leche y vamos a pintar todos con el huevo para que después nos salgan doraditos. No pasa nada si le hacemos también por el centro. Ahora tenemos nuestro queso crema que hemos preparado. Vamos a ir rellenando cada bollo nuestro con nuestro queso. Es importante no llenarlos del todo, no pasarnos, porque si no después a la hora de hornearlos, que inflarán un poquito, se nos saldrá el relleno y quedarán feos, no quedarán bonitos a la vista. Vamos a rellenarlos todos. Y ahora los llevamos al horno a 180 grados, calor arriba y abajo, 25 minutos. Mirad, aquí tenemos el resultado, han quedado súper blanditos, súper buenos y voy a abriros uno para que veáis cómo han quedado. Si queréis podéis ponerle un poquito de mermelada por aquí encima del queso y el contraste de dulce a salado quedará espectacular y delicioso. Así que voy a abriros uno para que veáis cómo queda. No olvidéis de pasaros por su canal que tiene recetas deliciosas, suscribiros y dejadle vuestro like y corred a ver el vídeo que ella ha hecho una receta mía. Pasad a verlo para que veáis qué rico el pan que va a hacer y ella ha cambiado la versión de dulce a salado. Así que nada, espero que os haya gustado mi vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, dejadme vuestro like, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho, compartid con vuestros contactos y hasta otro vídeo. Hasta la próxima.